¿Alguna vez se ha preguntado usted como padre qué es lo que verdaderamente debo lograr? ¿Cuál debe ser mi meta? ¿Cuál exactamente es su objetivo como padre? Suponiendo que todos los padres presentes sean hombres cristianos, hombres de Dios. Queridos hermanos, entonces hay una sola respuesta que definitivamente la encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y es la misma que tenía el apóstol Pablo para aquellos a quienes él llamaba hijos espirituales. Que seamos conformados, y esto es un proceso de madurez y de formación, a la imagen de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros, pero a quien deben parecerse es al Señor en carácter. Miren conmigo, hermanos, a Gálatas capítulo 4, versículos 19, como Él les dice con tanto amor, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta, y esta es la meta, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense que esto es importante porque si Cristo es formado en nosotros, usted podrá formar a sus hijos. Usted estará más capacitado para esta labor tan difícil. La Biblia describe esta semejanza de Cristo, bueno, hay en muchas maneras, variedades de maneras, y el apóstol Pablo usa algunas que no son únicas de él, las usan otros apóstoles también, son frases bíblicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para esto de la madurez que estamos hablando, esta semejanza a Cristo dice términos como perfecto, completo, santificación. Estas son palabras importantes, palabras que la Biblia usa para referirse a la madurez espiritual. Incluso hay una que es un poco larga que dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que nos vayamos midiendo según la medida de Cristo. Claro que suena tan fuerte y tan profundo que ninguno nos atrevemos a decir, yo he llegado allí. ¿Verdad, padres? Pero esa es la meta. Esa es la meta. El apóstol Pablo habla de esto a las iglesias, lo comunica con toda sinceridad, si es que queremos alcanzar esta madurez cristiana. Y hermanos, la verdad que este pasaje que leímos, miren qué maravilloso y qué hermosa es la palabra de Dios. En Colosenses 1:28, ¿quieren leerlos conmigo de nuevo? Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Miren el uso de la palabra hombre, ¿no? Dice, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, esto es madurez, en Cristo Jesús a todo hombre. Así que hay que enseñar, anunciar, amonestar para que Cristo se vaya formando en nosotros y lleguemos a esa medida. La pregunta aquí sería, ¿le interesa a usted como hombre de Dios madurar así? ¿Le interesa? Muy importante esto, que sea una meta verdadera, no una cosa así superficial, un deseo profundo. Hay otro pasaje que dice toda esta meta, lo pone junto ahí, muy bonito, que quiero que vean conmigo, que es en Efesios 4, 13 al 15. Hermanos, si la palabra de Dios no nos habla, nada nos podrá hablar para cambiarnos. Nada como la palabra de Dios. Dice Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos, hay que subir un nivel cada vez más hasta llegar, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento, porque no hay manera de crecer si no hay conocimiento, del Hijo de Dios. El cristiano tiene que estar constantemente recibiendo más y más conocimiento del Señor. Dice, a un varón, ¿cuál es la palabra aquí? Maduro. ¿Le gusta esa palabra? Sería interesante oír tanto de las madres como los padres qué significa para ellos esto. Hermanos, cuando un hombre es maduro, es un hombre de fe en Dios. Está hablando de madurez espiritual. ¿Qué es para ti un hombre maduro?
Un hombre que tiene fe en Dios y en la palabra de Dios. Un hombre que ama a Dios. Un hombre que tiene devoción hacia Dios. Este es un hombre maduro espiritual. Un hombre que aprende, recibe de Dios y de su palabra. Bueno, el hombre maduro no es egocéntrico. Es un hombre que sabe dar a sus hijos, a su esposa, se ocupan de ellos, ¿no? Se pone en sacrificio, pone su cuerpo en sacrificio vivo por ellos. Es responsable, no es vago. Bueno, ¿cuántas cosas pudiéramos decir, verdad? Que es un hombre maduro. No es correcto. ¿Y cuántas mujeres dirían ahora, cuántas esposas dirían un amén a sus esposos, a esto que estamos diciendo? Porque queremos la madurez para ellos, ¿verdad? Bueno, y hombres digan amén también, porque esto es para ustedes, porque el Señor lo dice así. El versículo 14 dice, continúa, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Si no hay madurez, estamos fluctuando, aunque hay un problema específico que él menciona aquí, que habla de la doctrina. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y como hay gente que se han ido a doctrinas falsas, iglesias que predican, que usan la Biblia, y que tienen tremenda música, atraen a mucha gente, pero doctrinas falsas, doctrinas equivocadas. Y no quiere decir que todas las doctrinas las tengan malas, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿por qué pasa? Porque no estamos interesados en la teología, en la apologética, en aprender qué dice Dios acerca de las cosas. Muy pocos cristianos hoy en día pueden realmente argumentar bíblicamente los temas importantes de la Biblia. No tienen conocimiento, todo es superficial. Y esto no es posible si queremos crecer. Y dice aquí la palabra, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, es decir, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso es ver que este objetivo que tenemos que tener todo, no tenemos que inventarlo, crearlo nosotros. Ya la Biblia nos los da, está diseñado por Dios para nosotros. Y por eso hay que preguntarse si verdaderamente este es nuestro objetivo, de parecernos más a Cristo, más al Señor. Hay 3 ingredientes claves para ser semejante a Cristo. Muy sencillo. Al menos 3 ingredientes que son esenciales para la madurez espiritual. Y estos son el Espíritu Santo, la Biblia y el tiempo. Muy, muy esenciales estas 3 cosas. Primero, es necesario tener el Espíritu Santo. Es necesario que la persona sea transformada a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Porque si la persona no es nacida de nuevo, hombre o mujer, no tiene el Espíritu Santo, no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, no es un seguidor de Jesucristo, no es parte de esa iglesia de Cristo, no es posible, hermanos, que haya una verdadera madurez espiritual, porque de ahí parte todo, ¿no? Así que es muy importante porque el Espíritu Santo obra en el corazón, en lo interno del hombre. Él es el que cambia nuestro corazón. El hombre no tiene la capacidad en lo espiritual de cambiarse a sí mismo. Ya lo sabemos porque la Biblia lo dice en muchas partes. Es una condición terrible, triste del hombre. Dice que no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios por su naturaleza. Por lo tanto, hace falta la intervención de Dios. Este es el hombre que cree en Jesucristo, en su palabra. Este es el hombre que entiende la obra de la cruz, la importancia que tiene, abraza esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por supuesto depende de Dios, de la obra del Espíritu para poder hacer las cosas. No le vamos a dar mucho más tiempo a este punto del Espíritu Santo para no desviarnos mucho del tema, aunque lo vamos a seguir diciendo durante el segundo punto. O sea que se une mucho, ya van a ver por qué. Y ahí vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué necesitamos? Dijimos que necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo no podemos ser cristianos. No podemos crecer espiritualmente.
Número 2, necesitamos la palabra, la Biblia. Parece que es fácil esto, y hay más Biblia que nunca, y hay celulares que cualquiera puede tener todas las versiones que quiere en su mano en un segundo, pero la gente no se están alimentando verdaderamente de la palabra de Dios. Y esto es importante, la Biblia es el segundo recurso que produce madurez, la palabra de Dios, ella transforma. ¿Usted siente necesidad de la palabra? Hágase esta pregunta en esta mañana. ¿Siento hambre? ¿Siento necesidad de la palabra de Dios? Porque si no lo siente, créame, va a ser lo más aburrido del mundo, porque usted no tiene hambre ni sed espiritual. Y esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en usted. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, desea, porque ha nacido, como el niño cuando nace, la leche, desea alimentarse. Ustedes han visto a un bebé querer la leche y que no se la den por un momento. ¿Cómo se pone? Miren, si se demora un poco, se pone lila, color lila. La gritería es grande porque la desea, con toda su fuerza, con toda su alma. Hermanos, eso es exactamente lo que debe ocurrir en una persona que tiene el Espíritu Santo. Hambre y sed de la palabra de Dios. Y es así como único se alimenta. Si no es un libro cualquiera, no tiene sentido, me aburre, busco algunas cositas que me suenen bonitas, pero no es para ver qué Dios tiene que decirme a mi alma para cambiarme, creyendo que ella tiene ese poder. El Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios. Trabaja por medio de la palabra de Dios. No puede ser de otra manera. Por eso le dije que no vamos a dedicarnos al Espíritu Santo, porque lo vamos a seguir mencionando aquí, en este punto. Lo que es capaz de hacer la palabra de Dios es capaz de hacer el Espíritu Santo, porque ambos trabajan juntos. Es decir, la palabra de Dios tiene poder. ¿Y cuántos dicen amén ahí? Tiene poder para ser sabio a cualquier persona, primero para salvación y después las demás cosas que van con la salvación. Miren conmigo, hermanos, en 2 de Timoteo, cuando el apóstol escribe a un joven llamado Timoteo que estaba creciendo y madurando. Y este era el testimonio que había dejado Timoteo, ya lo vemos aquí dicho por Pablo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Conocerla desde niño. Hay personas que ya son jóvenes en la iglesia y no conocen palabra de Dios, y algunos llevan 30 años y no la conocen. Los cuales te pueden hacer sabio, primeramente, para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Charles Spurgeon, en uno de sus libros, Come Ye Children, vengan todos los niños, usa esta expresión o explica esta expresión desde la niñez, ¿no? Y él dice que se refiere a que desde muy temprano, desde muy niño, desde que eras un bebé, desde que empieza el bebé ya empieza a aprender. A ver cuántas madres estamos aquí, aunque estamos hablando de los padres, las madres saben muy bien que los niños comienzan a aprender enseguida. Es más, dicen que ya desde que están en el vientre empiezan a oír. ¿Qué les parece eso? A mí me dijeron eso cuando mi esposa estaba en estado, ya ustedes saben que hace unos cuantos años. Y todos los días le hablaba allí al vientre, porque dice, bueno, si me oye ya yo le voy a hablar. Pero miren, hermanos, esto significa que no podemos esperar a que sean jóvenes de 18 años para empezar a hablarles de Dios. Yo recuerdo una vez un padre que me dijo, no, yo voy a esperar que sean adultos, que tengan 18 años para hablarles de Dios y que ellos cojan la religión que quieran. Qué fracaso es. Qué fracaso es. Si usted tiene convicción de cuál es la verdad y qué es lo que es bueno, debe instruir y guiar a sus hijos en eso. Desde muy niño, mis queridos hermanos, nunca es demasiado temprano, ¿no creen ustedes? Nunca. Tenemos que hacerlo. Yo creo que al mirar al mundo alrededor nos damos cuenta que algo está pasando con la familia. ¿Y dónde comienza todo? Si no es en el hogar, en el matrimonio.
Allí comienza. Miren, que ustedes quieren ver cómo están los hogares de una nación, miren a ver cómo está la nación. Porque todo se compone de gente y de familia, y eso afecta a las iglesias también. Según la calidad de los matrimonios, según la calidad de los padres, así será también la sociedad. Así que, hermanos, es muy importante que entendamos que los niños pueden aprender más allá de lo que nos imaginamos desde bien pequeñitos. Ellos aprenden rápido, ¿no es así? Rapidísimo, más rápido de lo que nos imaginamos. Y oyen más de lo que nos estamos imaginando. Lo oyen todo, lo cogen todo. Empiezan con el amor. La madre empieza a enseñarle su amor hacia el bebé y el bebé comienza a aprender a cómo luego amar a otros. La madre le enseña cómo debe obedecerle, cómo debe ceder a su propia voluntad para obedecer a la de ella, y él comienza a aprender cómo a veces hay que ceder a la voluntad de uno para ceder a la voluntad de otro superior a nosotros, y en este caso a nuestro Dios. O sea que se va preparando el bebé, el niño y luego el joven para lo que viene luego. Muy importante que aprendamos nosotros para enseñar luego este principio de la sumisión, de la obediencia. Hermanos, cuando miramos alrededor, parece que la gente, la juventud no conoce disciplina, obediencia, sumisión. Y es mejor que ellos lloren temprano, que derramen lágrimas, a que luego nosotros los padres tengamos que sufrir lágrimas, ¿verdad? Todos vieron la tragedia el año pasado ¿fue el año pasado o este año? Del pelotero de los Marlins, el año pasado, ¿verdad? Joven, tenía por delante un contrato de millones y se creía que era el Dios del mundo corriendo aquel yate o aquel barco de carrera a toda velocidad, drogado o tomado, ebrio. Hermanos, destruyó su vida. Y muchos dicen, no, es que son jóvenes que van a... Miren, no hay temor de Dios, pues hacen todas estas cosas. Porque cuando hay temor de Dios, hay amor. El temor es el amor. Cuando tenemos terror de hacer sufrir a otros por lo que hacemos, hay un cierto temor que es bueno. Hay otro temor que es malo y que el amor quita. Miren que dos lados de la moneda del amor. El amor tiene un lado de la moneda que produce temor, que es bueno, porque usted teme herir a los que ama. Si usted teme a Dios, porque usted no quiere ofender a Dios. Pero hay otro lado de la moneda, ¿verdad?, de lo que es el amor. El amor no le tiene miedo a arriesgarse por lo que es aquello que ama, aquello que sabe que es justo, que es bueno. Una madre no le tiene miedo a una fiera si tiene que lanzarse para defender a su hijo. El amor quita esa clase de temor. Pero por otro lado, el amor también produce un temor que es bueno y necesitamos y que aparentemente no existe hoy en día abundantemente, muy escasez de esa clase de temor. Bueno, las Sagradas Escrituras deben ser, hermanos, aprendidas, para que nosotros tengamos, primero nosotros, capacidad y luego nuestros hijos. Ahora, el problema que estamos viendo, como yo les decía, que muchos padres, muchos jóvenes o adultos jóvenes, matrimonios que se preparan para ser padres, no conocen verdaderamente la palabra de Dios. No pudieran argumentar y discutir bíblicamente los temas, no la conocen. Y por eso la pregunta es, ¿qué tan bien conoces usted las Escrituras? ¿Con qué frecuencia usted las usa? ¿Con qué frecuencia sale de su boca la palabra de Dios, lo que Dios dice? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, lo que hay allí, lo que hay en abundante, eso sale para afuera, por la boca. Y entonces ahí vemos este problema, hermanos, y hay que preguntarse cuán efectivamente nosotros usamos las Escrituras para convencer, para redarguir de pecado a nuestros hijos.
Es muy importante que le pongamos esa firma de Dios. Hay padres que corrigen a los hijos y los hijos no entienden por qué. Y es bueno decirles a ellos que hay un Dios que lo ve todo, un Dios justo, un Dios que recompensa. Bueno, pues hay que ser consistente en todo este asunto, hermanos. Es imposible criarlos en la disciplina y amonestación del Señor si no tenemos la palabra de Dios. Es muy importante. Ella, como dicen los proverbios, debe ser vara y corrección para nuestros hijos, porque dan sabiduría. Bueno, ese es el trabajo que tenemos los padres, ¿no es así? Y ya ustedes saben, hay un libro que es suficiente. Y yo creo que hay algunos que de verdad no están completamente convencidos de que la Biblia es suficiente. La gente busca en todas cosas, en todos los libros por ahí, en todos los psicólogos, respuestas. Pero Dios nos ha dado su palabra, lo cual es suficiente. Todo para la vida y la piedad que necesitamos está en la palabra de Dios. Y hasta que usted no lo crea, no va a ser suficiente. No va a funcionar para usted. Y a través de los años, de los siglos, hombres y mujeres han creído que Dios no pide nada que nosotros no podamos hacer. ¿No ha pensado usted en esto? Dios no nos pide nada que nosotros no podamos hacer. Y Dios no pide nada que no nos dé a nosotros los recursos para hacerlo. O sea, no solamente que Él sabe que podemos hacerlo, sino nos da todo lo que necesitamos para hacerlo. Miren lo que dice la palabra del Señor a continuación, segunda de Timoteo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. O sea, no quiere decir perfecto como Dios, aunque puede ser esa su meta, ¿no? Pero es decir, maduro, preparado para toda buena obra. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos hombres dicen amén? Muy importante que estemos convencidos de esto. Por supuesto, la Biblia no le va a enseñar a usted a cómo jugar pelota, ¿no? Si usted va a la palabra de Dios, usted no va a aprender a cómo ser un médico o cómo decir ir a patinar o patinar. La palabra de Dios sí le va a formar su carácter para que lo que usted haga, lo haga de la manera que glorifique a Dios y dé un buen testimonio. De esto no tenemos duda alguna, mis queridos hermanos. ¿Ustedes de verdad creen que la palabra de Dios es suficiente? A ver, ¿cuántos hombres levantan la mano? ¿Cuántos hombres dicen, la palabra de Dios es suficiente? Miren lo que dice el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová, esta es la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, no le falta nada. Y ella es la que convierte el alma del hombre. Muchos hombres quisieran cambiar y no cambian. ¿Saben por qué no cambian? Porque no saturan su mente y su corazón con la palabra de Dios. Porque no creen realmente que ella es viva y eficaz y tiene poder de Dios. Si lo creemos, vamos a buscarla con hambre. Y hay un proceso para crecer muy importante. Bueno, hay 4 beneficios, y esta parte es muy importante, agárrenla bien. Hay 4 beneficios de las Escrituras. Cuando la Biblia habla de las Escrituras, habla de que ella es muy provechosa. Y hay una palabra que me encanta que dice aquí, según Timoteo 3:16, que es la palabra útil. Ella es útil, es useful, es muy útil. Dice, toda la Escritura es, ¿qué dice primeramente? Inspirada por Dios. Esto no es cosa de hombre, Dios la da. Y si Dios la da es perfecta. Dice, y útil, ¿para qué? Miren cuántas cosas. Enseñar. Primero usted tiene que conocerla para poderla enseñar. Y es un error que los padres piensen que como le van a enseñar a los niños no tienen que saber mucho. Miren, mientras más usted conozca la palabra, más preparado va a estar usted para enseñarle correctamente y tener respuesta para preguntas difíciles. Incluso saber, según las etapas, cómo enseñarle. Hay que conocer para enseñar. Y dice, para redarguir. Esto quiere decir argumentar. Cuando usted argumenta con alguien un punto, un tema, usted tiene que poner conocimiento. Así que primero el conocimiento para poder discutir algún asunto. Y dice,
también para corregir. Ya esto es cuando alguien comete un error, ¿no? Cuando alguien hace lo que no es, cuando el hijo mete, como decimos los cubanos, la pata. Cuando mete la pata, entonces ahí hay que corregirle. Con la palabra de Dios hay que tener conocimiento para argumentar, hay que tener conocimiento para corregir y también para instruir, que esto tiene que ver con evitar que algo ocurra. Usted tiene una instrucción, usted puede evitar con esa instrucción cometer errores en justicia, en saber la diferencia en lo que es justo y no es justo según Dios. Bueno, ya que las escrituras han sido dadas para estos propósitos, entonces usted debe tener como meta ser competente en estas 4 áreas que hemos mencionado. O sea, hay un proceso de formación bíblica para el niño, pero el padre tiene que irse formando también para poder formar a sus hijos. Y nos queda el último punto. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, pero necesitamos ¿qué? Tiempo. Usted podrá sembrar una semilla, echarle buena tierra, echarle mucha agua, y está el sol, todas esas químicas, pero ¿qué más necesita? Tiempo para que el árbol crezca. Y esto significa, hermanos, algo muy importante para la vida del cristiano. Porque si hay una palabra que oímos tanto hoy en día es, no tengo tiempo. Usted la ha oído, usted lo ha dicho. Todos hemos sido culpables de decir, no tengo lo que Dios me ha dado. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio a usted tiempo? Dios nos ha dado el tiempo. Y cuando yo digo, no tengo tiempo, estoy diciendo, no tengo lo que Dios ya me ha dado. Dios le ha dado a usted el tiempo. No digamos que no tenemos tiempo. El tiempo hay que hacerlo. Y hay que tener la prioridad correcta. Porque ese es otro de los problemas. A veces no tenemos el tiempo para hacer lo que es importante porque hemos perdido tiempo haciendo cosas que no son importantes. Así que, miren, para desarrollar la habilidad de crianza necesitamos tiempo. Yo hubiera querido tener ya toda la madurez del mundo cuando mi primera hija nació, pero lamentablemente no es así. Uno va creciendo, a medida que ellos van creciendo, uno va aprendiendo. ¿Y saben qué les puedo decir? Que todavía estoy aprendiendo. Y si yo pudiera regresar atrás, yo lo haría mejor para con mis hijos. A veces pienso que hay cosas que no las hice bien, pero el Señor es tan bueno, es tan misericordioso y nos perdona y Él ve el deseo del corazón. Así que, hermanos, necesitamos tiempo para poder enseñar, redarguir, corregir, instruir a los hijos para que ellos también hagan lo mismo luego. Lamentablemente les voy a dar una mala noticia, ¿no? Lamentablemente no existe madurez instantánea. Qué bueno sería eso, ¿no? Que uno fuera a la farmacia y encontrara ahí varios pomos que dijera, por ejemplo, madurez médica. Me la tomo la pastilla, ya soy médico. Madurez de ingeniería electrónica. Me la tomo, ya soy un ingeniero electrónico. Qué bueno sería eso. Me imagino a algunos de ustedes tomando de todas las pastillas. Pero ¿saben qué? Eso nunca va a existir. Nunca va a existir. Hay que dedicarle mucho tiempo a lo que queremos hacer. Vivimos una época de cosas instantáneas, ¿verdad? Aunque no todas son muy buenas, ¿sabes? Por ejemplo, yo he probado el café expreso instantáneo, bueno, más o menos, pero no es igual. Pero hermanos, miren, es muy sencillo. No hay crecimiento espiritual instantáneo. Hay que sacrificarse, hace falta tiempo, cuesta tiempo. Y eso habla de consistencia. Muchos cristianos son inconsistentes con la iglesia. Son inconsistentes y a veces parece que le están huyendo a la responsabilidad porque Dios llama a servir. Y si usted está yendo para aquí y para allá o no está en una iglesia sirviendo, algo no está bien. Porque Dios nos llama a servirle para el bien de la misma iglesia.
los dones que Dios da a los creyentes es para que nos sirvamos unos a otros. Muy importante que tengamos este concepto de quiénes somos, para qué estamos. Tenemos que estar con un propósito y eso es parte de la madurez. Según maduramos espiritualmente vamos entendiendo más y más estas cosas. Bueno, hay una santificación progresiva, ¿verdad? Porque ocurre continuamente, ¿verdad? No, esto no es, ya dijimos que no es instantáneo. Pero el Espíritu Santo es el agente principal que santifica, trabaja en el corazón del hombre con la palabra de Dios para que seamos semejantes a Cristo. Así que, hermanos, el Espíritu Santo tiene que tener un arma en la mano. ¿Cuál es esa arma? ¿Ustedes saben cuál es? La espada, dice que es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo trabaja con su espada, obra con su espada. La espada que penetra, parte las coyunturas, corta lo que no sirve del alma y del corazón del hombre. ¿Y cuál es esa espada? ¿Qué cosa es la espada? Y algunos lo dijeron. La Biblia, la palabra de Dios. Y a diferencia de la regeneración, es un acto de Dios que requiere la cooperación. O sea, Dios obra en las dos cosas, en la regeneración y en la santificación. La regeneración cuando usted es salvo y la santificación, el proceso de madurez. Pero en la santificación, Él nos llama a que seamos responsables, a que tomemos decisiones sabias. Así que, hermanos, es importante que veamos esto porque algunos cristianos creen que pueden crecer alejados de Dios, alejados de la palabra de Dios, y esto es imposible. Esto es imposible. En ninguna parte de la Biblia el Espíritu Santo promete trabajar separado, independiente de la palabra de Dios, juntos. Yo quiero demostrárselo. Yo quiero que ustedes vean, usando el mismo pasaje bíblico que ya usamos, me refiero a el versículo que usamos de 2 de Timoteo 3:16, ¿se acuerdan de eso? Yo quiero que ustedes vean que lo mismo que dice allí, que hace la palabra de Dios, a ver si ustedes se recuerdan que dice que hace la palabra de Dios. Dice enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Ya lo recuerdan? Lo mismo que hace la palabra de Dios, hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, enseñar, que hace la palabra de Dios en Juan 2:25, hace el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Redarguir, compare a Juan 16:7-11. Ya se dan cuenta, lo mismo que hace el Espíritu, que hace la palabra de Dios, hace el Espíritu Santo. Corregir, Gálatas 6:1, 5:22. Instruir en justicia. Lo podemos comparar con estos pasajes bíblicos. Es lo mismo, no hay separación. Hay una correlación increíble, una relación estrecha. Miren conmigo Efesios 5:18, por ejemplo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Aquí no dice que no tome vino. El problema es cuando usted se toma 2 copas, 3 copas y sigue tomando, entonces se siente porque está muy cómico por allá arriba. Eso no le agrada al Señor. El cristiano tiene que estar siempre, en todo momento, con su mente clara. Algunos lo llevan al extremo de que dicen que no se puede tomar vino. No, esto no es cierto. El Señor Jesús tomó vino. Es más, fue criticado por tomar vino y por comer bien. Porque Él dijo incluso en la palabra que algunos lo criticaban de ser comelón y que tomaba vino. Así que esto no es el problema. Él comía bien, yo como bien. Así que eso no es el asunto. El asunto es lo que va más allá de lo normal. Lo que pasa es que algunos quieren poner sus propias reglas. Pero dice la palabra, en lo cual hay disolución, es decir, lleva a la desintegración, al mal testimonio, al alejamiento de Dios. Todo lo que es desobediencia no puede tener buenos resultados. Dice, antes bien, y aquí está la clave. A ver, hombres, digan conmigo, antes bien que sed llenos, ¿de qué? De eso sí hay que estar llenos, del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted va a estar lleno del Espíritu Santo? Si no es con la palabra de Dios. ¿Saben que la llenura del Espíritu Santo
no es más que la obediencia, la entrega, la sumisión, el seguir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Hay gente que creen que la llenura del Espíritu Santo es un sentimiento lindo y se llenan de un éxtasis cantando y alabando, estoy lleno del Espíritu Santo. Eso no quiere decir absolutamente nada. Eso lo puede hacer la gente del mundo sin Cristo. El ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tiene todo el control de todo lo que usted piensa y hace, porque usted está entregado completamente al Señor. Bueno, este versículo que acabamos de leer es seguido por una serie de instrucciones, generales y algunas otras específicas, pero surgen del mandamiento inicial de ser llenos del Espíritu Santo y se puede contractar, y aquí hay un asunto que también se relaciona con la palabra de Dios. Lo mismo que dice del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por ejemplo, en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto no es estar lleno de la palabra. No es estar lleno de la palabra, hermano. Usted tiene que estar lleno de la palabra. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Nadie puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo y está vacío de la palabra de Dios. No hay tal cosa. Esto es una falsedad. Para estar lleno del Espíritu Santo, usted tiene que estar lleno de la palabra de Dios. El diablo va a querer engañar a mucha gente y hacer creer que están llenos del Espíritu Santo cuando no lo están. Si usted no es el cristiano que está con la Biblia, interesado con la palabra, y cada día tiene su devoción, usted no tiene hambre ni sed espiritual. Usted no va a estar en el Espíritu, usted está en la carne. Su amor y sus pensamientos están en las cosas del mundo, en qué comprar, en qué no comprar y en ser feliz con todo lo que hay alrededor en este mundo. No nos engañemos, no nos engañemos. Nuestra felicidad tiene que estar o ser hallada en este Dios todopoderoso que da vida con su palabra. Todo empezó así. Dios habló y la vida fue formada en todas las esferas. La palabra de Dios. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Dios da vida espiritual por medio de su palabra, porque su palabra es poderosa. Así que, hermanos, yo sé que tenemos que terminar, pero vamos a repetir, por ejemplo, Efesios 5:18, que lo tenemos ahí a continuación. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:19-20 dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué cosas son los salmos si no es la palabra misma de Dios? Y no solamente hablarlos, también los cantaban, dice, con himnos. Los himnos eran los salmos, ¿no? O sea, cantamos con pasajes bíblicos. Estamos tratando de cada día poner más coros en nuestra música con mensajes bíblicos. Y esto es muy importante que en la iglesia exista. No es tanto la calidad de una banda, sino la música en la iglesia lo que tiene que ser es bíblica. La gente hoy son atraídas por todas las apariencias, por la cantidad de gente, por la música excelente. Y lo que la gente tiene que buscar es dos cosas muy importantes en una iglesia. Que se predique la palabra de Dios bíblicamente y que haya oportunidad para servir al Señor. Pero lamentablemente, por la poca madurez, la gente no está pensando en esto. Miren, Colosenses 3, que ya lo leímos, 3:16, la palabra de Cristo mora en abundante en vosotros. Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Porque dice, disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Es según la palabra del Señor. Así que, hermanos, estamos prácticamente terminando, ¿no? Y lo que quiero decirle es que nuestros hijos tienen que aprender lo que nosotros mismos tenemos que aprender. Que tenemos a un Dios de todo poder, a un Dios de sabiduría, infinitamente, de conocimiento, de bondad, de justicia, a un Dios misericordioso, un Dios que es la verdad. Tenemos que saberlo, enseñarle que es un Dios que exige obediencia y que da recompensa a sus hijos, un Dios justo, un Dios de amor. Pero la Biblia dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No nos equivoquemos, ¿no?
Y esta es la verdad, la gran verdad. Claro que las personas que no tienen a Dios, dice la Biblia que estas cosas son aburridas, son locuras, no, ni las entienden. Las entienden en un concepto intelectual, pero no las entienden en un concepto de aplicación al alma. No las puede entender así, porque están lejos de Dios, no tienen a Dios en su corazón. Pero el Señor, para aquellos que son renovados en Cristo, para aquellos que entienden este poder, esta grandeza, esta bendición tan espiritual, para esto buscamos el crecimiento espiritual de cada día y es una gran satisfacción en el alma cuando sabemos que estamos obedeciendo y podemos servir al Señor. Así que si usamos los medios adecuados, hermanos, hay crecimiento espiritual no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Y quiero decirles algo a los padres, a los hombres que no son padres, o algunos que nunca han podido ser padres, no sé los que habrán aquí, pero estas enseñanzas las acabamos de oír, escritas del apóstol Pablo, que biológicamente no era un padre. En cambio, él le habla como a hijos, como padres espirituales a la congregación, y estas enseñanzas Dios se la dio a él para que él se la diera a otros. Y lo que quiero decir es que aunque usted no sea un padre biológico, usted puede ser como un padre espiritual que sepa enseñar, redarguir, corregir, instruir a otros hermanos de la iglesia que tanto lo necesitan. ¿Le gustaría? Espero que sí. Vengamos al Señor en esta mañana, hermanos. Que no sea en vano el haber venido a la casa de Dios en esta mañana. Que no sea en vano el haber oído la palabra de Dios, sino que dé su fruto en nuestros corazones. Que haya una decisión firme en estos momentos delante del Señor. Para que digamos primeramente, Señor, reconozco en lo que yo he fallado, o alumbre en mi mente y dime en qué he fallado. Y quiero ser un hombre, incluso una mujer, con madurez espiritual. Ayúdame, Señor. ¿Quieres decirle esto al Señor? Vamos a inclinar nuestras cabezas delante de Dios para orar. Padre Celestial, pedimos en estos momentos delante de ti, al escuchar tu palabra, que tú nos ayudes a todos, no solo a los padres, sino a los hombres presentes que no son padres, pero también quieren la madurez espiritual, y a las mujeres presentes también, porque esta es tu palabra para cada uno de nosotros. Te pedimos primero que nada que nos perdones en aquellas cosas que hemos fallado. Señor, ayúdanos a estar preparados, llenos de tu Santo Espíritu, de tu palabra, Señor, a amarla como oro precioso en nuestros corazones. Te pedimos esto para nuestra congregación y para tus hijos y para cada iglesia que hoy está predicando tu palabra, Señor, de la manera que a ti te agrada. Te lo pedimos todo y bendice a cada uno de los presentes una vez más, a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, porque necesitamos tu gracia, no solo tu misericordia, sino tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor.